Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, gozando de las misericordias, de la bondad de nuestro buen Padre. Mi nombre es Mauricio Vilches, soy actualmente el director de la Facultad Teológica Bíblica Bautista, lugar donde posiblemente varios de los que están escuchando este testimonio también han estudiado. Y damos gracias por este lugar que el Señor nos ha regalado. Agradezco la invitación del hermano Mauricio Vicheral para compartir mi llamado a las misiones que el Señor hizo. Y para ello me tengo que trasladar en el tiempo, de hecho me tengo que trasladar al siglo pasado. En el año 1989, ya con 22 años en esa época, después de haber vivido varios años en Argentina, 14 años en Argentina, por circunstancias familiares, traje de regreso a mi abuelo que había quedado viudo y también con el deseo de poder conocer un poco más de mi país, que hasta ese momento me era bastante desconocido, la cultura, su gente, y había un deseo interno en ello. Pero Dios tenía otros propósitos mayores, que era justamente hacerme conocer el Evangelio. En ese tiempo tengo un tío, que ya conocía el Evangelio y él me invitó a su iglesia local y después de varias semanas de escuchar la palabra de Dios y sentirme muy acusado por la palabra del Señor, tocó mi corazón y me rendí a Jesucristo, entendiendo mi condición de un hombre pecador, un hombre perdido y que solamente había salvación y hay salvación a través de Jesucristo. Fue así que todos mis planes cambiaron radicalmente. Mi propósito original era volver de nuevo a Argentina, pero el Señor tenía otros propósitos. De hecho, comencé a trabajar inmediatamente aquí en Chile y también empecé a crecer en la palabra del Señor. Doy gracias al Señor que puso hombres preocupados en enseñarme su palabra. Y me motivaron a estudiar, a profundizar las Escrituras. Pasó un tiempo, pero en el año 1992 ingresé primeramente a un instituto bíblico y después mi pastor de entonces y también el hermano que me había discipulado me motivaron a profundizar más en las Escrituras y así comencé lo que era el ciclo del seminario bíblico bautista en ese tiempo, hoy el teológico, aquí en la facultad, del año 93 al año 96. En el año 94 hubo una conferencia misionera donde un querido misionero de Abén, el hermano Jaime Cristian, predicó acerca de Isaías capítulo 6 versículo 8. Y quiero leer el versículo porque fue un versículo que impactó mi vida en ese momento cuando escuchaba esta conferencia. Permiso. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El hermano Jaime Cristian en ese tiempo nos hacía ver o nos enseñaba cuán bendecido era nuestro país, Chile. Y que, sin embargo, fuera de estas hermosas cordilleras que el Señor nos ha creado, había una gran necesidad de que otras personas escucharan el Evangelio. Pensaba en ese momento justamente en toda la gente amada de Argentina que yo tenía, mi familia entre ellos, amigos muy queridos, y tenía ese peso de entender que necesitaba llevarle también el Evangelio. Ese día dije al Señor, ante el llamado que hizo el predicador, ¿quién va a responder al Señor? Como hizo el profeta. Yo me puse en pie y dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. No tenía idea dónde, cuándo, cómo, pero el Señor se iba a encargar de ello. Terminé mi seminario en el 96 y recibimos una invitación de un pastor del Paraguay, preguntando al director de entonces, hermano Douglas Krieger, si había alguien que pudiera estar dispuesto a estar un par de semanas, porque él tenía que hacer un viaje. En esa ocasión se me dijo si quería ir y era como el sueño de todo egresado, de hacer un viaje misionero. Me dispuse en mi corazón y también un compañero que terminaba el primer año. Y viajamos a Paraguay.
y se produce algo especial en mi corazón. Y para esto necesito retroceder más en el tiempo todavía. Como le dije al inicio, yo estuve 14 años viviendo en Argentina, de mis 8 años a los 22 años. Cuando llegamos a Argentina con mis padres, fue muy especial porque en el barrio donde nos fuimos a vivir, ahí en Loma de Zamora, era un barrio compuesto por muchos extranjeros y entre ellos había muchos paraguayos y también bolivianos y otras nacionalidades. Por lo tanto, tuve desde muy niño contacto con lo que era esta cultura paraguaya, sus comidas, su música, su idioma. Eso no significa que lo hablaba, sino que al escuchar que hablaban en un idioma distinto llamado el guaraní. Entonces, cuando entramos a Paraguay en el 97, fue en enero del 97 cuando fuimos con este compañero, fue algo muy especial en mi corazón. Ese llamado que el Señor había hecho a las misiones es como haber caído una ficha diciendo, este es el lugar. Revivir aromas, revivir el son de las personas, del cómo hablan las personas, fue muy especial, indicándome claramente, este es el lugar donde te quiero. Bueno, estuve 45 días, volví a Chile en el 97 y había en el programa en ese entonces un 5.º año de práctica pastoral. Esto es como el humor de Dios, siempre digo, porque yo no soy pastor, pero Dios me permitió estar un año completo haciendo una práctica pastoral. Y para ello era necesaria una iglesia que tuviera un pastor tiempo completo y todos los ministerios habidos y por haber en una iglesia. La iglesia fue la Iglesia Bautista Misionera de la Florida, donde está Pastor Iván Alegría. Y por la causalidad que Dios tiene, en esa iglesia funcionaba en ese momento la agencia misionera Adelfos. Y la agencia misionera Adelfos tenía como misioneros al pastor Juan Carlos Escobar, que era el pastor paraguayo que nos había invitado a ir y reemplazarlo por ese breve tiempo. Por lo tanto, ese año 97 estuve en contacto durante todo el año con Paraguay. Por lo tanto, mi corazón se fue inflando en relación a mi llamado y confirmación a este país. Empecé a compartir con algunos hermanos y los hermanos me empezaron a decir diferentes opiniones personales. Algunos, amén, hermano, vaya, cumpla con el llamado del Señor. Y otros me decían, ¿por qué piensas en otro lugar si aquí en Chile hay tanta necesidad? Posiblemente han escuchado eso más de alguna vez. Lo cierto es que dispuse mi corazón en obedecer al Señor. Y el Señor abrió las puertas y en abril del 98 me fui como misionero soltero. Entre paréntesis, en ese periodo yo había conocido a quien es mi esposa, Soledad Oñate, y también transmitir a ella mi llamado a las misiones. Ella en ese momento estaba estudiando en la universidad, pero entendía claramente que si se casaba conmigo, obviamente también era una mujer llamada a las misiones. Por lo tanto, el Señor también comenzó a trabajar en su corazón. En el 98, cuando me fui ya comprometido con Soledad. Por lo tanto, llegué como soltero a Paraguay y estuve 9 meses allá trabajando en las misiones. Completado esos 9 meses, regresé en el 99. Nos casamos con Soledad e iniciamos todo este proceso de compartir con otras iglesias el llamado como misioneros para ir a Paraguay. En el año 2001 nos fuimos como misioneros y estuvimos trabajando en Ciudad del Este con el pastor Juan Carlos Escobar y su esposa Alejandra Alegría, que es chilena, trabajando ya hace muchos años y viviendo muchos años en Paraguay también. El siguiente año sucedió algo triste para cualquier misionero, porque muchos compromisos de iglesias y hermanos finalmente no se cumplieron y eso nos obligó a volver. Por la gracia del Señor no volvimos con tristeza, no volvimos con el deseo de ya no volver más o con una rebeldía en nuestro corazón por sentir que habíamos sido abandonados. Al contrario, desafiados, y esto nos permitió desafiar a otras iglesias. Y otras iglesias y hermanos entendieron que cuando se deja de apoyar en oración y económicamente, lo que trae como resultado es misioneros volviendo. En algunos casos, y estos son datos misionológicos,
La gran mayoría no vuelve más al campo. Pero por la gracia del Señor nosotros volvimos en el año 2003 hasta el 2016. Y el Señor nos sostuvo en todo ese tiempo. Hoy mirando hacia atrás uno dice, gracias Señor por todas esas experiencias vividas, porque finalmente entendimos que no dependemos de iglesias, aunque son importantes, y entiéndase, también son importantes las oraciones y el apoyo de hermanos, pero finalmente dependemos del Señor. ¿Qué nos sostiene en el campo misionero? Nos va a sostener el llamado, la convicción de que efectivamente Él nos llevó a ese lugar. Él es el que nos sostiene finalmente. Bueno, mis queridos hermanos, así es como el Señor me llamó a las misiones. Hoy me tiene aquí en Santiago de Chile. Mi corazón sigue siendo misionero. Quisiera estar en cualquiera de estos países. De hecho, estuve orando por mucho tiempo por África y Mozambique, básicamente. Pero el Señor tiene este propósito de tenerme aquí. No sé hasta cuándo. Tal vez aquí termine mi vida, mi labor en la tierra. Pero quiero motivar a una iglesia como Roca Grande, una iglesia grande, una iglesia con recursos, una iglesia con recursos humanos, no solamente materiales, recursos humanos. Y estoy más que claro, hermano, que tú que me estás mirando, que tú, hermana que me estás mirando, efectivamente son llamados a las misiones. Por lo tanto, no todos somos para quedar en una iglesia local, sino también somos llamados, algunos de nosotros, a salir de esta zona de confort, salir y romper barreras geográficas, culturales, sociales, para llevar el precioso evangelio a toda criatura. Mis queridos hermanos, un fuerte abrazo, bendiciones, gracias por este tiempo, que el Señor les siga usando para su gloria. Bendiciones.